Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde de hoy miércoles y a continuación vamos a dar respuesta a todos esos interrogantes que les planteábamos al comienzo de este programa. ¿Qué es exactamente el ozono? ¿Qué es los rayos UVA en materia de desinfección? ¿Es lo mismo desinfectar que higienizar una estancia? ¿Son fiables estos métodos? ¿Son perjudiciales para nuestra salud? Bueno, pues tenemos ya al otro lado de las pantallas a Fernando Villafañe, que es el presidente de la Asociación de Químicos de Castilla y León y el responsable hoy de darnos respuesta a todos estos interrogantes. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Sí que es cierto que, claro, en las últimas semanas y sobre todo teniendo las miras puestas en esas fases de desescalada, en la reapertura de muchos comercios y establecimientos, sobre todo los empresarios, pero también el público que va a empezar a acudir o que ya está acudiendo a estos espacios, tienen el temor a esos contagios y muy presente la desinfección, la higienización, que por supuesto se convierte en algo fundamental, ¿verdad?, en estos días. Sí, por supuesto. Cualquier método de desinfección es apreciable y es apreciado por todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta si estamos en realidad desinfectando o qué estamos haciendo. El problema es luchar contra la publicidad engañosa que puede llegar estos días. Vamos a comenzar, si te parece, por imágenes que, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo y seguramente son estampas que ya hayan visto durante las primeras semanas especialmente de la cuarentena, y son todos esos equipos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban desinfectando las calles. ¿Con qué solución o con qué producto es con el que se llevaba a cabo, por ejemplo, esa desinfección? A ver, generalmente el mejor método es la lejía, o productos relacionados con la lejía, productos clorados, productos oxidantes. Ese es el mejor, y luego el otro método que todos conocemos son las mezclas hidroalcohólicas. El virus se disuelve en una mezcla de alcohol y agua, de modo que si estamos intoxicados nos lavamos rápidamente, y entonces lo mejor es el jabón y el agua, las mezclas hidroalcohólicas y la lejía. Son los métodos, yo creo que reconocidos y reconocibles. Pero claro, luego pasamos a hablar, por ejemplo, de esas tiendas, de esos comercios y parece poco práctico, ¿no?, el estar quizá cada 10 minutos pasando un paño con lejía o pasando la fregona con lejía por quizá la cantidad de gente que viene, por no poder garantizar una limpieza cada vez que un cliente entra en contacto con las superficies, y se plantean otras alternativas, como por ejemplo es esa desinfección con rayos UVA o la desinfección por ozono. Vamos a empezar, si te parece, con los rayos UVA. ¿Existe o realmente son eficaces en cuanto a matar este tipo de microorganismos? A ver, hay varios tipos de rayos UVA. Los rayos UVA son rayos ultravioleta, y hay rayos ultravioletas muy cercanos a la luz visible, que son poco energéticos, son los que nos ponen morenos, etcétera. Pero hay otros rayos ultravioleta tremendamente energéticos y muy potentes a los que no podemos estar sometidos porque nos quedaríamos ciegos o nos quemarían la piel. Entonces, los rayos ultravioleta que matan al coronavirus son los llamados ultravioletas C, que son estos últimos. Entonces, existen dispositivos, se aplican en algunos hospitales, etcétera, en sitios así, donde hay una lámpara ultravioleta tremendamente potente que generalmente se pone por las noches durante el tiempo determinado, se cierra todo porque nadie puede estar sometido a esa luz tan potente, y entonces esa luz ultravioleta tan potente sí que mata coronavirus y otro tipo de bacterias, microorganismos, etcétera. Pero lo que no mata el coronavirus, desde luego, son esas luces ultravioletas suaves que estamos viendo, por ejemplo, que se utiliza pues para ponernos morenos en las tiendas estas de estética, o la luz ultravioleta esta para ver si un billete es falso. Eso, desde luego, que no mata el coronavirus porque es una luz ultravioleta muy débil energéticamente. Eso lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, hablábamos Fernando y yo, y para poner un ejemplo claro, el sol emite este tipo de rayos UVA con los que, ultravioleta, vaya, con los que podemos convivir. Estos no matan ni a coronavirus ni a otro tipo de microorganismos porque precisamente a nosotros no nos hace daño. Si fuese capaz de ese tipo de rayo UVA eliminar este microorganismo, pues acabaría también con nosotros. Entonces, esos que son de una intensidad más bajita, pues no afectan. Por tanto, las lámparas estas, por ejemplo, luminosas, ¿no? Esto no sería efectivo en este caso. Sí, es que yo vi algún reportaje por la tele donde en algunos establecimientos se suponía que estaban matando los virus de determinados instrumentos con una ultravioleta que trae un mueblecito que estaba allí en la mesa y se veía la luz.
ya digo, esa luz es muy débil y esa luz pues, nos puede servir para ver si un billete es falso, para ponernos morenos, pero no para matar ningún tipo de microbio. Además, habría que tener en cuenta eso, que una exposición a este tipo de rayos ultravioleta podría ser muy perjudicial para nuestra salud y que solamente pueden utilizarse en espacios muy controlados, como por ejemplo en hospitales, que ahí sí se utiliza porque son profesionales y además saben cómo tienen que utilizarlo y en qué condiciones. Y ya digo, y sobre todo se utilizan en unas condiciones de modo que nadie puede estar expuesto a esos rayos. O sea que cuando la máquina está funcionando, todo tiene que estar cerrado y no puede haber nadie ahí mirando porque te quemaría la vista o la piel o lo que fuera. Y luego tenemos otra vertiente dentro de de estas propuestas, ¿no? Para higienizar o para desinfectar espacios, que es el ozono. Parece que es muy popular en las últimas semanas, sobre todo pues para a lo mejor instalar en bares, en establecimientos como por ejemplo, yo que sé, gasolineras, tiendas. Vamos a empezar por el principio. El ozono, ¿qué es? ¿Y por qué esa efectividad a la hora de eliminar microorganismos? A ver, el ozono es una forma del oxígeno. El oxígeno es el gas que respiramos, que está en el aire, que tiene una fórmula O2, son 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, hay otra forma de oxígeno que la fórmula es O3, son 3 átomos de oxígeno juntos. El ozono, esa molécula de ozono, se forma en las partes altas de la atmósfera precisamente porque el oxígeno, el O2 normal, que está en las partes altas de la atmósfera, cuando viene la radiación solar tremendamente fuerte, la ultravioleta C de la que he hablado antes, la energética, esa es tan potente que es capaz de romper la molécula de oxígeno y crear un átomo suelto que se junta con otra molécula y forma el ozono. Como digo, eso lo consigue la ultravioleta C de la que hablaba antes. Los dos métodos están relacionados. Pero entonces así se forma el ozono. Pero el ozono es una molécula tremendamente inestable, tremendamente oxidante y que reacciona prácticamente con todo y que como consecuencia de esa alta reactividad también es tóxica. Es decir, a los seres vivos no podemos respirar grandes cantidades de ozono porque es tremendamente tóxica. O sea, es igual que el oxígeno, el O2 nos da la vida y sin él no podríamos vivir. El O3 pues es una molécula muy tóxica. En las partes altas de la atmósfera es bueno porque lo que hace es al formarse absorbe esa radiación solar mala, la ultravioleta C de la que hablaba antes. Pero si se formase cuando se forma en las partes, en la zona que respiramos, es muy tóxico. No solo es tóxico porque es muy oxidante y afecta al cuerpo cuando lo respiras, sino también porque es muy reactivo y es capaz de reaccionar con otras moléculas, que llamamos compuestos orgánicos volátiles, compuestos que salen cuando los humos de los coches, e incluso en el mundo natural, no hace falta irse al mundo de los coches. Entonces, el ozono reacciona con muchas moléculas de esas, creando especies todavía más reactivas y más cancerígenas y más tóxicas. Entonces, por eso el ozono es una molécula, como digo, en las partes altas de la atmósfera, en la estratosfera, es beneficioso porque filtra los rayos malos, los rayos peligrosos de la luz ultravioleta, pero en las partes bajas de la atmósfera no podemos respirar ozono porque es tremendamente tóxico. Entonces, como es tóxico, se está utilizando máquinas que generan ozono, efectivamente, como biocidas, para matar microbios. Y sí que están comercializándose máquinas que generan una cantidad controlada de ozono, eso es muy importante porque el ozono en grandes cantidades es tóxico, para matar microbios, para matar patógenos. También tiene otra actividad y es que, otra cualidad, y es que es capaz de reaccionar con muchas moléculas, con las moléculas que generan olor. Las oxida, de modo que por eso se utiliza para quitar el olor pues en aguas potables, etcétera, en muchos aspectos. Bueno, eso lo hemos visto, de hecho, hace unos días en este programa, que se utilizaba, por ejemplo, en mecanismos para agua, para líquido, vaya, pero también ahora se están empezando a instalar, ¿no?, estos aparatos que mencionabas, que emiten una cantidad muy controlada, porque instalar una máquina de ozono, por ejemplo, para higienizar una estancia, no quiere decir que sea una solución mágica, nos tenemos ya que olvidar de todo lo demás, sino que puede utilizarse como algo complementario y hay que tener muy claro que hay que ser muy riguroso en su utilización. Sí, como todos estos aparatos hay que tener en cuenta las especificaciones. Si te dice que tienes que ponerla durante tantos minutos, pues no puedes pasarte porque, como digo, la pequeña cantidad de ozono puede ser buena para eliminar lo que quieres eliminar, pero en cantidades muy altas puede ser nociva para los que estamos allí. Entonces, el problema con el ozono y el coronavirus es que hasta ahora, aunque el ozono se utilice para muchas de estas aplicaciones, no se ha demostrado ninguna relación entre el ozono y el coronavirus. Es decir, no hay ningún artículo científico que diga que el coronavirus
O sea que al revés, que el ozono es capaz de matar al coronavirus. Y por eso las agencias de salud americanas, europeas, incluso el ministro de Sanidad español, han emitido notas informativas diciendo eso, diciendo que no hay evidencias de que el ozono sea capaz de eliminar el coronavirus. Como decía antes, puede eliminar otros microbios, otras sustancias patógenas, puede eliminar el olor, pero no hay constancia de que elimine el coronavirus. Por eso yo creo que poner una maquinita de estas y decir que estás eliminando el COVID, el coronavirus, es un poco publicidad engañosa. Estás eliminando sustancias que dan olor o puede que otros micrófonos, microbios, sí, microorganismos. Pero no, el coronavirus no hay evidencias, no se sabe. Desde luego, quizá también debido a la corta convivencia que de momento hemos tenido con el coronavirus, ¿no? Sí, pero también te puedo decir que ha tenido un impacto tal en la comunidad científica el coronavirus que están saliendo continuamente cada día artículos científicos con métodos de tratamiento, métodos de detección. O sea, hay una literatura científica enorme en estos 2 últimos meses. Y bueno, yo he hecho una pequeña búsqueda con los agentes de búsqueda que utilizamos realmente los científicos y no hay ninguna relación, o sea, no hay ningún artículo científico que relacione coronavirus con ozono. Y si en algún artículo científico aparecen ambos conceptos, viene a decir lo que decía antes, que no hay evidencias de que acabe con ello. Bueno, al menos no por el momento. Tendremos que estar pendientes a ver si evoluciona, como tantas otras cosas en las últimas semanas que dan cambios casi de un día para otro. Y por último, antes de despedirnos, Fernando, mencionabas al principio la lejía como un gran aliado, ¿no? En este caso, para matar al coronavirus, pero ojo, porque en casa tampoco tenemos que ponernos allí a mezclar todos los productos que tengamos que tengan que ver con la lejía, porque podemos incluso llegar a sumar componentes que puedan también ser nocivos para nuestra salud, como por ejemplo, bueno, pues los vapores que se pueden llegar a desprender. Sí, a ver, los productos de limpieza hay que utilizarlos adecuadamente y uno tiene que leerse a veces la letra pequeña. Entonces, de entre ellos, desde luego, el más agresivo es la lejía. Entonces, la lejía solo se puede utilizar como viene comercialmente o diluida con agua. No se puede mezclar con no se puede mezclar con nada, porque la lejía es parecido al ozono, es un agente tremendamente oxidante y cuando se actúa sobre algo genera cloro, y el cloro es un gas muy venenoso. De modo que si mezclo lejía con prácticamente cualquier cosa voy a generar cloro, que es un producto muy tóxico, un gas venenoso, o incluso sustancias todavía más venenosas que el cloro, como puede ocurrir cuando mezclamos lejía con amoníaco. Se forma otro compuesto que se llaman cloraminas, que son todavía más peligrosas que el cloro. Entonces, el único truco en esto es utilizar los productos de limpieza tal y como vienen o diluirlos con agua, no mezclar unos con otros, porque igual que no se puede mezclar lejía con amoníaco, tampoco se puede mezclar lejía con ácidos o agua oxigenada con ácidos. O sea, todas las mezclas son peligrosas. Entonces, el único truco es no hacer experimentos en casa, utilizar los productos de limpieza tal y como vienen. No es momento para convertir nuestros domicilios ni nuestros establecimientos en laboratorios. Lo que hemos dicho varias veces ya en estos últimos minutos, hay que ser muy rigurosos con la manera y el método en que utilizamos todos estos productos que están a nuestra disposición, con todos este tipo bueno, tanto de aparatos como de productos desinfectantes, y tener mucho cuidado y sobre todo extremar siempre las precauciones. Fernando, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Yo creo que también en casa queda un poquito más claro que, por ejemplo, es fundamental eso, no mezclar de manera espontánea, porque digamos, uy, pues seguro que si mezclo esto con esto me va a desinfectar todo mejor. Pues no, vamos a dejar las cosas cada una en su lugar y leer muy bien, bueno, pues todas las instrucciones y todas las indicaciones que se nos dan con cada uno de estos métodos. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado hoy en León Directo. Muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, pues quedan resueltas, yo creo, la mayoría de esas dudas. Seguro que les surgen alguna más. De hecho, veían en pantalla durante estos últimos minutos unas infografías con algo más de información que quizás, bueno, nosotros no hemos detallado, pero que están a su entera disposición por si quieren saber un poquito más a través de la página de la Asociación de Químicos de Castilla y León. Nunca está de más saber cómo hay que usar todos estos elementos, saber qué medidas